Hola amigos, muy bienvenidos al estudio de El libro de los mediums de Allan Kardec. Nos encontramos en el capítulo número 2, manifestaciones físicas, mesas giratorias. Es el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Pues bien, damos el nombre de manifestaciones físicas a aquellas que se traducen en efectos sensibles, como pueden llegar a serlo los ruidos, los movimientos y también los desplazamientos de cuerpos sólidos. Algunas de estas manifestaciones físicas son espontáneas, es decir, independientes de la voluntad, mientras que otras pueden ser provocadas. Y vamos a tratar estas últimas en todo este tema. El efecto más sencillo y uno de los primeros que fueron observados, haciendo referencia a los últimos tiempos, ya que pues no hay duda de que todos los géneros de manifestación se conocían desde las épocas remotas, pues se trata de efectos naturales que tuvieron que producirse en todos los tiempos. Entonces, el efecto más sencillo y de los que fueron mayormente observados consiste en el movimiento circular impreso a una mesa. Ese efecto también se produce con cualquier otro objeto, pero como la mesa es más fácil de utilizar, de mover, pues es más cómodo para que sea de esa manera. De ahí la selección de ese objeto. Nos dicen, la expresión mesas giratorias prevaleció para designar esta especie de fenómenos. Y es que había que llamar la atención. Y así fue. Durante cierto tiempo, ese fenómeno alimentó la curiosidad en los salones, hasta que las personas se cansaron de él y pasaron a cultivar otras distracciones diferentes. Recordemos que era lo que estaba en boga en Francia, en Europa. Y ya dejó de ser ese entretenimiento, dejando de llamar la atención. Dos causas contribuyeron para que las mesas giratorias fueran dejadas de lado. Uno tiene que ver con las personas frívolas y se refiere a la causa de la moda, que raramente les permite mantener 2 inviernos seguidos el mismo pasatiempo, aunque nos dice la historia que a esta parte de las mesas giratorias, a esta actividad, le dedicaron unas 3 o 4 inviernos. Fue todo un prodigio para ellos. Pero hablando acerca de las personas respetables y observadoras, pues ellas descubrieron en el fenómeno algo muy serio que estaba destinado a prevalecer y abandonaron las mesas giratorias para ocuparse de las consecuencias, que son mucho más importantes. Es decir, dejaron el alfabeto por la ciencia. Y ese es todo el secreto de este aparente abandono. Tenemos unos antecedentes. En diciembre de 1847, John Fox, que era un herrero metodista, pues se trasladó a una pequeña villa, Hydesville, que estaba cerca de Rochester, en Nueva York. En marzo del año siguiente, o sea, de 1848, la vida familiar se vio alterada por unos extraños sucesos. Eran unos ruidos que parecían provenir de las paredes. Ese matrimonio tenían 2 hijas, Margaret de 15 años y Kate de 12. Ahí podemos ver su fotografía de estas hermanas. Y a finales del mes los ruidos eran ya tan habituales que las niñas comenzaron a jugar con estos ruidos. Chasquearon los dedos, dieron palmadas
y dijeron a esos sonidos que respondieran. Hicieron una pregunta y la señora Fox pidió entonces que sonaran 10 golpes. Cuando su solicitud fue concedida, requirió que los golpes señalaran la edad de sus hijas, lo que también fue contestado con exactitud. Después le preguntaron si era un hombre quien estaba contestando y nada sucedió. Pero cuando preguntaron si era un espíritu, el silencio dejó paso a ruidos y sonoros golpes. Pronto acudieron los vecinos y se estableció un sencillo código que permitía respuestas, un sí, un no. Se supo entonces que el espíritu golpeador era el de un buhonero muerto a los 30 años y había sido enterrado en el sótano. El matrimonio Fox tenía unos amigos, una pareja, un matrimonio también amigos de ellos, Isaac y Amy Post. Entonces, Isaac Post desarrolló un método. Para ese entonces los Fox se habían ya ido a vivir con los Post. Entonces, Isaac Post desarrolla un método de deletrear mensajes de los espíritus y consiste en recitar sucesivamente la serie de las letras del alfabeto, seleccionando las señaladas por un golpe. Y esta forma de comunicarse acabó recibiendo el nombre de telegrafía espiritual, por su parecido con el reciente descubrimiento en ese tiempo del código Morse. El primer mensaje que se telegrafió espiritualmente era el siguiente. We are all your dear friends and relatives. Con el traslado de la casa de los Fox a la casa de los Post, se operó un giro radical en los comienzos del espiritismo, que determinó su desarrollo posterior. En primer lugar, se vio que no solo había un espíritu, sino que eran varios. Y además, quedó abierta la posibilidad de comunicarse con familiares y seres queridos muertos, lo que inflamó enormemente la imaginación y la curiosidad de la gente. Constituyó un factor esencial para la fulgurante extensión del espiritismo. Y en segundo lugar, las manifestaciones físicas aleatorias se convirtieron en el uso de la telegrafía espiritual, en mensajes inteligibles. En tercer lugar, las mesas se convirtieron en el principal locus de la comunicación espiritual, ya que a partir de entonces los golpes que habían surgido previamente en paredes, suelos y mobiliarios diversos pasaron a localizarse preferentemente en las mesas de la sala de estar o del comedor de las casas. Y apenas tardó muy pocos años en sobrepasar las fronteras estadounidenses y llegar a Europa. La forma de hacerlo fue a través de una manifestación física muy concreta, las mesas giratorias. No hubo apenas en estos días otro tema de conversación en todo el continente, tanto en los salones de la aristocracia como de las clases acomodadas, como en los hogares más humildes. La gente formó filas, cruzó sus meñiques entre sí y se dispuso alegremente a mover mesas. Un poco más tarde, además, las mesas no solo giraron, sino que crujieron, bailaron, levitaron y también empezaron a mandar mensajes por medio de golpes. El fenómeno de las mesas giratorias será siempre el punto de partida de la doctrina espírita. Por eso, debemos dar algunas explicaciones al respecto. Y con mayor razón aún, porque al mostrar los fenómenos más simples, el estudio de sus causas será más fácil. Y la teoría, una vez establecida, nos dará la clave de los efectos que son más complicados.
Tenemos aquí un video donde están recreando esa parte. Pues bien, aquí no hubo más intervención que estas personas y no están ellas haciendo ningún esfuerzo especial para poder levantar o para poder mover esa mesita. Para que este fenómeno de las mesas giratorias se produzca, es necesaria la intervención de una o muchas personas dotadas de una aptitud especial, a las que se designa con el nombre de mediums. El número de los cooperadores es indiferente, a no ser que haya entre ellos algunos mediums cuya facultad se ignora. En cuanto a los que no tienen mediumnidad, su presencia no produce ningún resultado e incluso podría ser más perjudicial que útil, debido a la disposición con que muchas veces participan. En este aspecto, los mediums gozan de mayor o menor poder y por consiguiente producen efectos más o menos notorios. Muchas veces, un medium poderoso producirá por sí solo más que otros 20 juntos. Bastará con que coloque las manos en la mesa para que en ese mismo instante ella se mueva, se eleve, dé vueltas, de saltos o gire con violencia. Agradecemos a Southeast Radio por el video proporcionado. No hay ningún indicio de la facultad mediúmnica y solo la experiencia, no dice la espiritualidad superior, puede darla a conocer. Cuando se desea hacer una experiencia en una reunión, simplemente se requiere que los participantes se sienten alrededor de la mesa y coloquen sobre ella las palmas de las manos, sin hacer presión ni esfuerzo muscular. Al principio, como se ignoraban las causas del fenómeno, pues se recomendaba tomar muchas precauciones. Pero ya después, con posterioridad, se constató que eran absolutamente inútiles. Por ejemplo, la de alternar los sexos o también lo del contacto entre los dedos meñiques de las diferentes personas para que se forme una cadena ininterrumpida. Esta última precaución parecía necesaria porque se creía en la acción de una especie de corriente eléctrica. Más adelante, la experiencia demostró su inutilidad. Las únicas prescripciones de rigurosa obligatoriedad son el recogimiento, un absoluto silencio y sobre todo la paciencia en casos de que el efecto se demore. Es posible que se produzca en algunos minutos, como puede tardar media hora o una hora. Eso depende del poder mediúmnico de los participantes o coparticipantes, mejor dicho. Digamos también que la forma de la mesa, la sustancia con que está hecha, la presencia de metales, de la seda de la ropa de los asistentes, los días, las horas, todo esto sale sobrando. Son tan indiferentes como la lluvia o el buen tiempo. Y solo el peso de la mesa debe ser tomado en cuenta, pero solamente en caso de que el poder mediúmnico sea insuficiente para vencer su resistencia. De lo contrario, una sola persona, incluso hasta un niño, puede hacer que se eleve una mesa a 100 kilómetros de distancia. Una mesa de 100 kilos. Mientras que en condiciones menos favorables, 12 personas
no conseguirán que un pequeño velador se mueva. Pues bien, otro fenómeno que se produce con mucha frecuencia, de acuerdo con la naturaleza del medium, es el de los golpes que vibran dentro de la sustancia misma de la madera, sin que la mesa realice movimiento alguno. Y esos golpes pueden ser muy débiles en ocasiones, pero en otros muy intensos. También se escuchan en otros muebles de la habitación, en las puertas, en las paredes, en el techo. Y cuando se producen en la mesa, los golpes provocan en ella una vibración muy perceptible por medio de los dedos y sobre todo muy clara cuando se aplica el oído contra la mesa. Hablando acerca de las mesas giratorias, las mesas parlantes, tenemos aquí un trabajo de Víctor Hugo. Y durante su exilio político en la isla de Jersey, entre 1853 y 1855, Víctor Hugo se sumió con devoción en las veladas espiritistas familiares, en las que se le manifestaron las voces de Molière, de Platón, de Galileo o de Shakespeare, entre otros. Hugo transcribió estas veladas y se inspiró en ellas para componer sus contemplaciones en 1856, y muy especialmente el poema Lo que dice la boca de sombra. Víctor Hugo no quiso que estos cuadernos fueran publicados más que póstumamente, y desde entonces han tenido un destino incierto. En este periodo, la moda de las mesas giratorias, venida desde el otro lado del Atlántico, había llegado a Europa. Y en el mes de agosto de 1852, Víctor Hugo, que había sido expulsado de Francia por el golpe de estado de Luis Napoleón Bonaparte, se refugió en Jersey. Y después de haber ido a Bélgica, él alquiló una casa aislada cerca de Saint-Hélier para vivir con los suyos, con su familia. Fue allí donde desembarcó al año siguiente para visitar a la poeta desterrada, una amiga suya, Delphine de Jardin. Ella lo invita a él y a su familia a una sesión de mesa. La primera noche se intentó hacer girar una mesa de salón de 4 patas, sin resultado. Y Delphine de Girardin quedó decepcionada y aseguró que los espíritus pues no son caballos de coche de alquiler que esperen al cliente, son libres y vienen solo a su hora. Al día siguiente recorrió las tiendas para comprar un velador y fue el 11 de septiembre de 1853 cuando se manifestó un primer espíritu en sesión con Víctor Hugo, bajo las manos de Charles, su hijo. La mesa vibró y golpeó. Las letras fueron anotadas y formaron palabras y luego frases en el código convenido de un golpe para cada letra del alfabeto. El espíritu dijo que se llamaba hija y que se apellidaba muerta. Era el espíritu de una joven muerta accidentalmente en Francia. Cada miembro de la familia recibió como un golpe en el corazón. Era Leopoldine, la hija de los Hugo, que se ahogó en Villequier. Toda la familia lloró. Víctor Hugo, en su butaca, con la garganta apretada, hizo las preguntas. Los dedos de Charles apenas rozaban el pequeño velador, cuyas 3 patas daban golpes claros y precipitados. ¿Eres feliz?, preguntó Víctor Hugo. Sí. ¿Dónde estás? Luz. ¿Qué hay que hacer para llegar a ti? Amar. ¿Tienes alguna cosa que decirnos? Sí. ¿Qué? Sufren por el otro mundo. ¿Ves el sufrimiento de aquellos a quienes amas? Sí. ¿Te alegras cuando agregan tu nombre a sus oraciones? Sí. ¿Estás siempre cerca de ellos? ¿Velas por ellos? Sí. ¿Pero volverás? Sí. ¿Pronto? Sí. A partir de esa noche, Víctor Hugo
quedó persuadido de que el espíritu de los muertos se comunican con los vivos. Y aquí tenemos la opinión de los médicos en España acerca de este fenómeno de las mesas giratorias. Empezando por la Unión de Medicina Parisina. La disposición al movimiento se desataba por 3 tipos de fuerzas, decían ellos: las contracciones musculares involuntarias de Chevreul, las contracciones musculares involuntarias que resultan fruto específico del cansancio muscular, originado por una tensión prolongada, y los movimientos oscilatorios determinados por la fuerza aórtica del corazón y que pertenecen a la dinámica vascular. Los experimentos médicos, hay que decirlo, se centraron fundamentalmente en las rotaciones y dejaron muy en segundo plano los aspectos parlantes de las mesas. A diferencia de los médicos franceses, la prensa médica española se mostró más proclive, en principio, a las explicaciones fluidistas y poco partidaria de las muscularistas de Faraday, de Chevreul, de la Academia de las Ciencias, que consideraban el fenómeno de las mesas giratorias como resultado de movimientos musculares que pasaban desapercibidos. La opinión mayoritaria de los médicos españoles se inclinó en esos meses de euforia hacia el fluidismo. La tercera repercusión de las mesas giratorias y parlantes fue el desarrollo del espiritismo en toda Europa, incluida España. Las rotaciones y golpes de las mesas habían sido algo crucial en la aparición y desarrollo del espiritismo. Desde las Fox en los Estados Unidos y con su exportación al viejo continente en abril de 1853. Al ser invitado el pedagogo Hipólito León de Nizar-Ribail a presenciar el fenómeno, escéptico del mismo, toma la invitación para permitirse ver ahí algo mucho más serio que un simple entretenimiento, enunciando que todo efecto tiene una causa y si ese efecto es inteligente, tiene entonces una causa inteligente, aplicando el método científico y dándose a la tarea de investigar y analizar para dar lugar así a la codificación de la doctrina espírita. Tenemos aquí a León Denis, que nos dice en su libro En lo invisible: los hechos puramente físicos son impotentes para hacer convicciones duraderas. Y nos da un consejo muy importante. Nos dice: no os detengáis más de lo necesario en los experimentos físicos. Cuando hayáis obtenido de ellos la certidumbre que pueden proporcionaros, buscad modos de comunicación más perfectos, capaces de conduciros al verdadero conocimiento del ser y sus destinos. Tenemos aquí la bibliografía y muchas gracias por su tiempo.